Detente. Sí, justo ahora. Antes de que tu dedo vuelva a deslizarse sin pensar. Antes de que esa ansiedad disfrazada de productividad te empuje a abrir otra pestaña, otro video, otro estímulo. Quiero que hagas algo que hace tiempo no haces. Quedarte quieto, en silencio, solo unos segundos. Y ahora, obsérvalo todo. El mundo parece avanzar. La tecnología promete soluciones. Los mercados sonríen como si nada pudiera tocarlos. Todo está disponible. Todo parece funcionar. Pero, ¿por qué entonces sientes que algo dentro de ti se está apagando? ¿Por qué? Si estamos más conectados que nunca, nos sentimos más solos que jamás. ¿Por qué? Si todo es tan rápido, tan accesible, tan eficiente, ¿la vida parece no tener sentido? Tal vez no lo has visto. Tal vez no querías verlo. Pero ha estado allí todo el tiempo. Una maquinaria perfecta, tan brillante, tan pulida, que no parece opresiva. De hecho, parece todo lo contrario. Libertad, oportunidades, progreso. Pero si miras más de cerca, descubrirás algo inquietante. Esta no es una economía. Es un sistema nervioso artificial. Uno que ha infiltrado tu tiempo, tu atención, tus deseos. Uno que no te gobierna desde afuera, sino desde adentro. Porque la jaula más poderosa no es la que te encierra. Es la que te convence de que eres libre. Y quizás eso que celebramos como evolución no sea más que una nueva forma de esclavitud. Una que no lleva cadenas, sino metas. Una que no te castiga con látigos, sino con likes, cifras y reconocimiento. Tal vez, lo que hoy llamas tu estilo de vida, es simplemente la programación de un sistema que necesita que creas que elegiste. Pero en realidad, ya todo estaba escrito. No fuiste tú quien diseñó tu camino. Fue el algoritmo. Fue el mercado. Fue esa idea brillante de éxito que nunca cuestionaste. Solo perseguiste. Este video no será cómodo, porque no vas a poder mirar al sistema sin mirarte a ti. Y lo que vas a ver puede doler, pero también puede liberarte. Así que si tienes el coraje de quedarte, de ver el sistema desde adentro, de escuchar lo que nadie quiere decirte, prepárate, porque cuando termine este video, no vas a poder volver a vivir como antes. Bienvenido a la jaula. Ahora sí, comencemos. A simple vista, el capitalismo parece haber cumplido su promesa. El mundo, aparentemente, avanza. Las pantallas brillan, las ciudades no se detienen, las oportunidades parecen infinitas. La tecnología evoluciona con una arrogancia que ya no necesita justificarse. Se mueve a una velocidad que desafía nuestra capacidad de asombro. Y nosotros, simplemente, tratamos de seguirle el paso. Los mercados globales crecen como una criatura viva. Nunca duermen, nunca descansan, nunca se sacian. Millones de personas hoy tienen acceso a bienes y servicios que, hace apenas unas décadas, habrían sido impensables. Autos eléctricos, comida a domicilio, inteligencia artificial, educación en línea, entretenimiento ilimitado. Todo al alcance de un clic. El sistema parece invencible. Se adapta, se reinventa, sobrevive a todo. Ha resistido guerras, recesiones, pandemias, colapsos financieros y revoluciones tecnológicas. Pero ahí, justo en esa aparente invulnerabilidad, es donde se oculta su enfermedad más profunda. Porque lo que lo hizo indestructible es también lo que hoy lo desgasta hasta el hueso. Su adicción al crecimiento perpetuo, su obsesión con la eficiencia, su manía de avanzar, sin importar hacia dónde. La lógica capitalista funciona como una maquinaria enloquecida. Una máquina que no puede detenerse, porque si se detiene, se rompe. Cada innovación debe ser monetizada. Cada minuto debe producir. Cada aspecto de la vida humana debe transformarse en capital simbólico, emocional o financiero. Incluso la intimidad, incluso el dolor, incluso tu identidad. ¿Y cuál fue el resultado? En apariencia, obtuvimos más libertad, más acceso, más comodidad, más opciones. Pero eso fue solo en la superficie, porque en lo profundo, algo se estaba desintegrando. Nuestra relación con el tiempo se volvió tóxica. Nuestra relación con el trabajo se volvió esclavizante. Y el sentido de nuestra existencia se volvió una carga económica.
Ya no somos personas dentro de un sistema. Somos piezas reemplazables de una maquinaria que necesita alimentarse de nosotros para no colapsar. Ya no preguntamos, ¿para qué trabajo? Ahora preguntamos, ¿cuánto valgo? Y ese valor lo decide el sistema. La eficiencia, que en algún momento fue solo una herramienta, hoy es un fin en sí misma. Y en esa mutación silenciosa, perdimos algo esencial, lo humano. Hoy vivimos atrapados en una cultura donde nada tiene valor si no genera rendimiento. Estudiamos para producir, producimos para consumir, consumimos para mantener a flote un sistema que ya no sabemos si nos pertenece, o si simplemente nos posee. El descanso se volvió sospechoso, el ocio se volvió culpa, el silencio se volvió peligro. Ya no vivimos el tiempo, lo invertimos. ¿Te das cuenta? Incluso tu presente ha sido hipotecado en nombre de un futuro que nunca llega. Pero esto no pasó de un día para otro. No hubo un decreto, no hubo una guerra, no hizo falta. Fue un proceso suave, elegante, casi imperceptible. Décadas de programación cultural, institucional, emocional. El sistema no solo colonizó bancos y gobiernos, colonizó nuestra mente. Nos enseñó a ver el mundo como una tabla de Excel. Esto sirve o no sirve. Esto genera o no genera. Esto vale o no vale. Y cuando ese filtro se convirtió en verdad universal, lo que no era útil fue descartado. Los sueños que no generan ingresos, las ideas que no pueden monetizarse, los sentimientos que no se pueden escalar. Todo eso quedó fuera. Incluso el éxito se volvió una cárcel dorada. Antes era algo íntimo, personal, espiritual incluso. Hoy es un número. Ingresos, seguidores, suscripciones, métricas. Si no se mide, no existe. Y en esa lógica brutal, muchas vidas fueron borradas. Muchos talentos, formas de pensar, sensibilidades, fueron marginadas. Porque no producían lo suficiente. Y lo más perverso es que nadie nos lo impuso por la fuerza. El capitalismo contemporáneo ya no necesita fusiles. Su mayor triunfo fue hacerse invisible. No lo vemos, porque está en todo. En tu lenguaje, en tus metas, en tus relaciones, incluso en tu rebeldía. Porque incluso cuando crees estar cuestionándolo, lo haces desde herramientas que él mismo te dio. ¿Y cómo se destruye algo que ya vive dentro de ti? ¿Cómo escapas de un sistema que ya ha colonizado tu forma de amar, de trabajar, de sentir, de existir? Esa es la trampa perfecta, porque cuando el sistema se vuelve natural, se vuelve eterno, y cuando se vuelve eterno, deja de asustarte, pero ahí es donde se equivoca, porque hay una grieta que no se puede tapar con más productividad, una grieta que no se resuelve con innovación, una fisura que ya está creciendo dentro de millones de personas, y no es económica, es existencial. El sistema sigue girando. Cada día, más rápido. Cada minuto, más exigente. Y tú, sigues ahí, fingiendo que puedes con todo. Pero algo se empieza a romper. No en la economía, en ti. Porque una de las grietas más profundas del sistema no aparece en los informes financieros. Aparece en la mirada vacía de millones de personas que, aun cumpliendo con todo, se sienten rotas. No es un agotamiento físico. No es solo estrés de oficina. Es un cansancio del alma. Es un desgaste emocional, mental, incluso espiritual. Es esa ansiedad permanente que te sigue a donde vayas. Esa vocecita que te susurra que no estás haciendo suficiente, que no estás donde deberías, que estás quedándote atrás. Pero no es un fallo del sistema. Es su mayor éxito. Porque cuanto más eficiente se vuelve la máquina, más presión ejerce sobre ti para que seas igual de eficiente. Siempre disponible. Siempre productivo. Siempre competitivo. Esa es la nueva religión. Y el nuevo pecado es detenerte. Vivimos atrapados en una forma de vida donde el presente se volvió insoportable. Nos empujan hacia el próximo logro, la próxima meta, la próxima versión mejorada de nosotros mismos. El ahora ya no importa. Solo sirve como trampolín para lo que viene. Y en esa carrera sin fin, la experiencia humana se diluye. Ya no hay espacio para contemplar, para pensar, para aburrirse. Todo debe ser inmediato, útil, reproducible. La vida
Ya no se vive. Se ejecuta. Se transforma en una secuencia infinita de tareas que se cumplen rápido, solo para dar paso a otras tareas. No es solo vivir más rápido, es vivir menos. Es reducir la existencia a funciones dentro de un engranaje que no puede, ni quiere, detenerse. Pero el sistema no se conformó con eso. Fue más allá. Disolvió los límites entre lo público y lo privado, entre el trabajo y tu vida. Las tecnologías que prometían libertad y flexibilidad terminaron extendiendo el dominio del rendimiento a cada rincón de tu existencia. Revisas correos en la cama. Respondes mensajes de clientes mientras comes. Trabajas desde casa, pero ya no sabes cuándo empieza o termina el trabajo. El tiempo ha sido fragmentado. La atención, explotada. Y la identidad se volvió un proyecto eterno de optimización. Ya no eres. Estás en construcción permanente. Y lo peor, esa construcción nunca termina. Porque el sistema siempre exige más. Más disciplina. Más rendimiento. Más crecimiento. Y si no lo das, te sientes culpable. Como si tu valor dependiera de tu productividad. ¿Lo ves ahora? El capitalismo no solo agota recursos naturales. Agota a las personas. Ha creado un entorno donde ya no hay espacio para detenerse a pensar. Y sin pensamiento, no hay crítica. Sin crítica, no hay alternativa. Y sin alternativa, solo queda obedecer. Esta es la paradoja. El sistema ha triunfado tanto, que ha vaciado el mundo de herramientas para imaginar algo distinto. Ha transformado a sus sujetos en piezas útiles, funcionales, pero emocionalmente desnutridas. Apenas con la energía suficiente para seguir existiendo. No para vivir. Porque el ser humano no puede sostenerse eternamente en estado de autoexplotación. No puede vivir sin descanso, sin sentido, sin un horizonte que vaya más allá de ser eficiente. En medio de su supuesta victoria total, el sistema comienza a mostrar signos de saturación. Y no hablo solo de lo ecológico, ni de lo económico. Hablo de lo simbólico. Porque cuando las narrativas que nos sostienen ya no emocionan, ya no inspiran, ya no conectan, es porque algo en el corazón del modelo está fallando. En esta maquinaria, el desgaste no solo es físico, es cultural, es simbólico, es invisible, y por eso mismo, es aún más peligroso, porque nada que se mantenga en tensión constante puede durar para siempre. Y la lógica que hoy gobierna nuestra existencia, el crecimiento infinito, la productividad perpetua, la conexión sin pausa, es incompatible con la condición humana, porque no somos máquinas. Somos cuerpos que necesitan descanso. Somos emociones que no pueden medirse. Somos vínculos. Somos historias. Y cuando se nos reduce a productores y consumidores, algo esencial se rompe. Pero esa ruptura no siempre llega como una explosión. A veces es sutil. A veces se manifiesta como un simple gesto. Un cansancio que no se va. Una tristeza sin nombre. Una sensación de vacío que te acompaña incluso cuando todo te va bien. En ese plano íntimo, casi secreto, es donde se gesta la verdadera crisis. No la que aparece en los titulares. La que se cuela en tus pensamientos justo antes de dormir. La que nadie ve, pero que se siente en cada rincón de tu vida. Esta crisis no grita. No explota. Se infiltra. Se escurre entre tus horas. Te carcome en silencio mientras finges que todo sigue igual. Pero no, nada está igual. Porque lo que antes era sagrado, íntimo o inalterable, ahora es contenido. Lo que era espiritual, ahora es una suscripción. Lo que era amistad, ahora es engagement. El amor se volvió una función. La gratitud, un hashtag. La vida interior, fue arrastrada al mercado. No solo producimos cosas, producimos emociones vendibles. Todo se monetiza, todo se intercambia, todo se mide. Y si no se mide, se elimina. Ya no se ama por amar. Se ama para exhibir una identidad afectiva rentable. El otro ya no es un misterio. Es un objeto funcional que valida nuestra narrativa digital. Incluso nuestros cuerpos fueron rediseñados bajo esta lógica. La imagen se volvió moneda. Lo que importa ya no es cómo se vive, sino cómo se aparece. Lo que se muestra tiene más valor que lo que se siente. Y así, la experiencia se fragmenta.
Se genera una grieta entre lo vivido y lo presentado, entre la emoción real y el performance que debe publicarse. Se cultiva un yo estético, filtrado, perfectamente curado, que ya no se pregunta quién es, sino cómo debe verse hoy. Cada gesto se vuelve estrategia, cada elección, una declaración de marca. Lo auténtico se ahoga entre filtros y algoritmos. Y el conocimiento, el saber profundo, la reflexión paciente, ese pensamiento que requiere tiempo y silencio, también fue arrasado. Se reemplazó por velocidad. Se priorizó la eficiencia cognitiva por sobre la sabiduría. Ya no queremos comprender. Queremos acumular datos útiles. Ya no conversamos. Imponemos opiniones. Las ideas ya no maduran. Se viralizan. Y lo complejo pierde espacio frente a lo rentable. El pensamiento crítico se volvió incómodo, porque exige pausa. Y aquí, todo debe moverse. Incluso la rebeldía ha sido absorbida. Se convirtió en estética, en catálogo, en producto. La disidencia ya no amenaza al sistema. Lo enriquece. La revolución se volvió un género de contenido. La autenticidad, una estrategia de marca personal. Y así, la cultura, ese espacio que antes era sagrado, fértil, libre, se convirtió en una carpeta de recursos simbólicos. Y el lenguaje, esa herramienta para nombrar el mundo, también fue colonizado. Las palabras se vaciaron, se reciclaron, se moldearon para generar impacto, no verdad. Se priorizó lo viral sobre lo veraz, lo emocional sobre lo argumentado, lo polémico sobre lo justo. Y en esa transformación, perdimos la posibilidad de imaginar algo distinto, porque sin lenguaje profundo, no hay pensamiento profundo, y sin pensamiento, no hay futuro. Desde esa superficie que parece estable, pero que se resquebraja por dentro, comienza a emerger algo. No es una protesta, no es un grito, es una sensación, un murmullo que atraviesa generaciones, culturas, clases sociales, una intuición compartida. Algo no está bien. No lo puedes explicar con exactitud, pero lo sientes. Es ese vacío que crece al margen de todas las estadísticas de crecimiento. Ese cansancio mental, ese hartazgo existencial, a pesar de todos los avances. ¿Y sabes por qué? Porque la técnica, esa que debería servirnos, se ha vuelto autónoma. Ya no espera nuestras necesidades, nos las impone. La tecnología ya no es pasiva, no es neutra, no es solo una herramienta. Es un dispositivo que reorganiza el mundo, que impone ritmos, prioridades, jerarquías. Cada innovación acelera el tiempo, no porque solucione algo, sino porque crea una nueva expectativa, una que tú, sin darte cuenta, debes cumplir. Vivimos dentro de un reloj que nunca deja de sonar, ni dormidos. Todo debe suceder en tiempo real. Cada mensaje respondido al instante, cada video procesado en segundos, cada pensamiento convertido en contenido. Esta aceleración ya no responde a una necesidad concreta. Es una lógica expansiva. Crecer por crecer. Avanzar sin dirección. Y en ese vértigo, se nos va la vida. Pensar se vuelve un lujo. Reflexionar, un obstáculo. Cuestionar, una amenaza. El sujeto contemporáneo vive en una paradoja. Más conectado que nunca, pero más desorientado que jamás. Con acceso a más información de la que puede procesar, pero con menos capacidad de concentración. Saltando entre estímulos. Fragmentado. Disperso. El tiempo deja de tener espesor. Ya no hay presente. Solo una sucesión infinita de horas sin peso. Y en esa levedad, se disuelve la historia personal. La experiencia ya no se convierte en memoria. Se convierte en archivo. Pero un archivo no construye sentido si nadie lo lee. Y cuando no hay narrativa, cuando no hay relato, la identidad se fragmenta. La coherencia interior ya no importa. Lo importante es adaptarse, mutar, encajar en el algoritmo. Y así, la identidad se convierte en una interfaz, en una serie de actualizaciones constantes, sin tiempo para el conflicto interior, sin espacio para la contradicción, porque eso ya no vende. Esta plasticidad que parece libertad, en realidad, es desarraigo. Si todo puede cambiar, nada se sostiene. La memoria ya no es un puente,
Es una nube saturada, y lo que no se recuerda no construye futuro. Vivimos en presente perpetuo, pero es un presente que se traga a sí mismo. ¿Y quién puede resistir en ese flujo constante? Lo esencial fue reemplazado por lo inmediato. La vida interior, por la actualización pública. La profundidad, por la funcionalidad. Lo humano, por lo utilizable. La tecnología prometía liberarnos, pero lo que hizo fue colonizar el tiempo. Lo que prometía darnos autonomía, nos volvió dependientes. Y lo más grave, es que lo deseamos. Queremos pertenecer al flujo. Tememos desaparecer del radar. El silencio se volvió incomodidad. La desconexión, amenaza. Y en esa compulsión, el pensamiento crítico simplemente no puede nacer. En este entorno diseñado para la reacción inmediata, pensar se volvió una rareza, una amenaza, porque pensar exige tiempo. Y el sistema odia el tiempo libre, porque el tiempo libre abre preguntas. Y una mente que pregunta es peligrosa. Todo ha sido diseñado para evitar la detención. El diseño de las plataformas, el ritmo de los contenidos, la lógica del algoritmo. Todo está pensado para una cosa: que no pienses, que solo actúes, que consumas, que compartas, pero que no te detengas a mirar desde afuera. Porque si lo hicieras, podrías darte cuenta de que nada tiene sentido, que todo lo que consumes para sentirte libre es parte del mismo diseño que te limita. Y aquí es donde ocurre algo aún más perverso. La técnica ha reemplazado a la política. Ya no buscamos cambiar el mundo con diálogo, comunidad o construcción colectiva. Ahora delegamos todo en la tecnología, como si fuera neutral, como si sus decisiones no tuvieran ideología, como si su eficiencia significara justicia. Pero no es así, porque toda tecnología lleva consigo una visión del mundo. Y lo más grave es que esa visión no fue elegida por ti. Nadie votó este sistema. Nadie discutió si queríamos vivir en un mundo donde cada emoción, cada relación, cada decisión se traduce en datos. Simplemente se impuso, como un destino técnico, como si fuera inevitable. Y en esa supuesta inevitabilidad, lo que desapareció fue la libertad. Porque una vida sin elección, sin alternativa, sin posibilidad de pausa, no es libertad, es programación. Incluso la rebeldía, incluso la crítica, incluso la disidencia, se volvieron parte del sistema. ¿No lo ves? Las ideas que se supone que desafían el orden, ahora generan tráfico. Las posturas radicales, si venden, se integran, se convierten en contenido, en engagement, en mercancía. Nada queda fuera del alcance de esta maquinaria. Porque si puede captar tu atención, entonces puede ser monetizado. No importa qué tan transgresora sea tu idea. Si genera vistas, será absorbida. Y esa es la mayor victoria del sistema. Convertir incluso la revolución en entretenimiento. La revolución se volvió formato. La crítica se volvió estética. La verdad se volvió algoritmo. Y el pensamiento profundo se volvió silencio. En este mundo, la sabiduría no tiene espacio, porque requiere lentitud, requiere conflicto, requiere humanidad, y la humanidad ya no es rentable. Y sin embargo, incluso dentro de esta maquinaria que parece imparable, persisten señales. No son revoluciones, son pequeñas fugas, momentos, interrupciones del sistema, una conversación sin pantallas, un paseo sin objetivos, un silencio que no necesita llenarse. En esos gestos mínimos, sobrevive algo que el sistema no puede absorber, algo que no tiene precio, algo que no genera rendimiento, pero sí sentido, porque la vida no se mide solo por su productividad, se mide por su presencia, por su capacidad de ser vivida con profundidad. Y cuando te detienes, cuando te atreves a desconectarte, a quedarte quieto, aparece una pregunta: ¿para qué todo esto? ¿Para qué tanto rendimiento? ¿Tanta eficiencia? ¿Tanta conexión? Si ya no sabemos hacia dónde vamos, la técnica ha multiplicado nuestras capacidades, pero ha dejado vacante la dirección. Corremos más rápido, pero no sabemos de qué estamos huyendo. Avanzamos, pero no sabemos si hacia el futuro o hacia un abismo. Esta incertidumbre no se resuelve con más innovación,
no se resuelve con otra app. Se resuelve con una pausa. Una pausa real. Una que permita mirar alrededor, respirar, preguntar y recordar que, en el fondo, la pregunta por la vida no es técnica, es profundamente humana. Y justo donde la lógica del sistema parece incuestionable, es donde nace una nueva mirada, una que no quiere huir del mundo, sino reconectarlo con lo esencial, porque el verdadero cambio no es destruir lo que existe, es dejar de sostener lo que ya no tiene sentido. Y en ese gesto, aparentemente pequeño, pero radical, empieza a insinuarse otra historia. Una historia que aún no tiene nombre, pero que podría, por fin, ser nuestra. Si este video te hizo pensar, no lo guardes solo para ti. Compártelo, porque en un mundo saturado de ruido, el pensamiento profundo es un acto de rebeldía. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando lo que incomoda, lo que no se dice, lo que despierta. Y recuerda, aquí no venimos a entretenerte. Venimos a mostrarte la parte del mundo que preferirías no mirar. Bienvenido a Influencia Prohibida.